Va. Buenas noches, profesora Brenda, compañeros. A nosotros, tanto a Antonio Vázquez como a su servidor, Carlos Sánchez, nos tocó hablar un poco acerca de lo que es la teoría de los rasgos, todo este tema que se ha venido desarrollando a lo largo de esta semana, en lo cual nosotros les queremos explicar un poco de dónde se inicia, cuál es su origen y cuál es como que la definición más en concreto, para no darle muchas vueltas al asunto y darles unas definiciones lo más concretas posibles para que lo puedan entender. Bueno, puedo empezar con para que conozcan un poco a lo que es Gordon Allport. Gordon Allport fue un importante psicólogo estadounidense, nacido el 11 de noviembre de 1897, perdón. Esta persona se graduó de la Universidad de Harvard, lo cual se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología, principalmente de lo que es la personalidad. Ya con eso, ya que ustedes conocen un poco de Gordon Allport, les puedo comentar que él durante su estudio comenzó a investigar acerca de algo interesante que a mí se me hizo, fue que en un solo diccionario de inglés contenía más de 4000 palabras que describían diferentes rasgos de la personalidad. Eh, Algo que yo les podría comentar es que la teoría de los rasgos de la personalidad de Allport, lo que él estuvo estudiando, investigando, vaya, lo categorizó digamos, en tres niveles. Estos tres niveles se les conocen como rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Digamos, los rasgos cardinales, que es el primer rasgo que él investigó y así tal cual lo definió en diversos medios, quiere decir que las personas con tales personalidades pueden llegar a ser tan conocidas por estos rasgos que sus nombres a menudo están muy asociados a estas cualidades. Los rasgos centrales son como que las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Y el otro que les comentaba acerca de los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son los rasgos que a veces se relacionan con actitudes o podría ser algunas preferencias. Para dejarles un poco más claro acerca de estos tres niveles, se podría definir que la teoría de los rasgos establece la personalidad por una serie de características o rasgos estables que determinan hasta cierto punto predecir el comportamiento de cada persona. Eso quiere decir prácticamente lo que es la personalidad. Ya adentrándonos un poco en los tres niveles que comentábamos, para tratar de resumirlo en una sola palabra, el primer rasgo quiere decirle el temperamento, el segundo es el carácter y el último es los rasgos. Que de los rasgos se dividen en otras partes que se podrían decir la responsabilidad, la sociabilidad, la amabilidad, la apertura y el neuroticismo. Entonces son estas diferentes partes que Allport estuvo aportando a toda su investigación, que a lo largo de todo este tiempo aún se sigue hablando tanto de él en el hecho de las teorías de las personalidades como de Freud, que también es una persona bastante influyente en el tema de la psicología. Así es, compañeros. Bueno, como lo comentaba mi compañero Carlos, sí, efectivamente Gordon Allport es uno de los investigadores y psicólogos que aportó mucho a todo esto. Y realmente ese es un tema muy interesante, al menos para mí y en lo personal, esto de las personalidades, creo que es algo que todos nosotros manejamos a diario. Y sí, relativamente es muy, muy importante, porque bueno, a grandes rasgos lo que quiere decir todo este modelo, porque este es un modelo aplicativo. Quiere hablar de la personalidad y nos permite predecir el comportamiento de cada individuo, que como comento es algo con lo que nosotros a diario vamos manejando, tanto en el trabajo, en la escuela y ahora sí que prácticamente todos los lugares a los que vamos. Vemos a una persona y digo, no todos tienen la misma personalidad. Y entonces esto es lo que quiere, ahora sí que más definido, se los digo así, quiere explicar esta teoría, porque es una teoría.
que con el paso del tiempo ha sido modificada por Gordon Allport, este otro investigador y psicólogo también que es Hans Eysenck, los cuales tienen muy buenas ideas y muy buenas aportaciones a lo largo de la historia hacia esta teoría. La última registrada precisamente es la que hizo Gordon Allport. Y está muy interesante porque no solamente nos dice sobre la personalidad de una persona, sino que nos da las ramas en las que entra, como lo es el psicoanálisis, el psicoanalismo y todas estas que tienen que ver con la psicología, personalidad, caracteres de la persona, etcétera. Todo esto en base a la personalidad misma del ser. Bueno, eso fue lo de un párrafo que leí en la teoría de Allport. Entonces sí, en lo personal es muy interesante para mí porque como les repito, es algo que ocupamos día a día y que con lo que todos lidiamos. Es algo muy interesante y muy importante. Bueno, compañeros, ya para concluir esta reunión, yo puedo compartirles que me gustaría que leyeran un poco más acerca de la teoría de los rasgos, porque es muy interesante y la podemos aplicar no solamente en nosotros, sino para las demás personas en nuestro entorno. Entonces, a mi punto de vista, creo que es muy importante, muy interesante todas estas aportaciones, estas ramas que les comento que tiene y muy interesante, muy bonito todo esto de la teoría de los rasgos. Entonces les invito a que vayan a darle un vistazo, conocerlo un poquito en YouTube, porque realmente los videos son ¿tienes algo que decir, compañero? Bueno, nada más como que anexando un poco lo que estaba comentándonos Antonio, era de que un ejemplo muy peculiar es cuando alguien nos comenta o nos pregunta qué personalidad tiene cada persona. Y es algo en lo cual se basa esta teoría de los rasgos. Lo más común es que cuando nos preguntan qué personalidad tiene cada persona, lo primero que se nos viene a la mente es describir esa persona como si fuera alegre, tranquilo, que sea de un temperamento muy agresivo, entre otras cosas. Pero aquí volvemos a la misma pregunta, ¿qué son los rasgos de personalidad? A diferencia de muchas otras teorías de la personalidad, de las cuales se van a seguir hablando en estas sesiones, estas grabaciones que van a tener distintos compañeros, tales como las teorías psicoanalíticas que comentaba Antonio o las humanísticas que también hay de esas teorías. Así es. Créanme que la teoría de los rasgos de la personalidad se centra en las diferencias entre los individuos, entre lo cual se pueden destacar alguna u otra cosa de lo cual ya les habíamos comentado al principio. Y también un poco para anexar lo que dijo Antonio, es acerca de las teorías o las personalidades que definió Eysenck, algo así, Así es. acerca de unas tres dimensiones, que estas tres dimensiones quieren decir un poco la introversión o extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo, que bueno, ya son unos temas un poco más a estudiarlos un poco más a detalle. Digo, estas son cosas meramente psicológicas, pero cosas que cada persona debe de ir aprendiendo con el día a día y en nuestra formación profesional. Y Sí, bueno, por mi parte yo tampoco ya no tengo nada que comentar, no sé si tengas algo más que comentar, entonces. claro, como reitero, este es un tema muy interesante y como dices tú, con los modelos explicativos, todo este tema de los rasgos, realmente, bueno, a mí me gustó mucho, me gustaría compartirlos más que este dato, invitarlos a que vayan y investiguen un poquito, ya que vamos a estar hablando en estas sesiones de todo esto, de los comportamientos y demás, porque realmente es muy interesante conocer a fondo que ninguna persona es igual y tiene distintos comportamientos, personalidades, cosas que los hacen únicos. Entonces sí, quiero escuchar lo demás que tienen que decir los compañeros para seguir aprendiendo sobre esto. Sí, está muy interesante la verdad, ¿eh? Igualmente, maestra, si usted nos quiere comentar algo al respecto, digo, estamos abiertos a estas comentarios que usted nos pueda dar o anexar alguna información a esta pequeña presentación que le estamos haciendo. La verdad,
muy bienvenida va a ser de su parte. Y bueno, así lo podemos concluir. Sale. Gracias por ese tiempo. Gracias a todos. Un saludo.